la Luna Radio. Un viaje. Hablar, habla cualquiera. Pero para cambiar la realidad, hay que saber. En el cohete a la Luna, Julia Estrada. Muy buena presentación, Julia. Para hablar hay que saber, y nadie sabe más que vos. Gracias. ¿Quién hizo eso? Dejémoslo así. Acá levanta la mano. Marcelo, gracias, Marce. Muy bueno. Tenemos una nota por delante, una nota extensa, que igual los invito a leerla. No se asusten cuando llegan a la mitad, que hay mucho, promete. Es una ley que escribimos, una ley. Una nota. Tengo un par de proyectos de ley, pero no vinimos a hablar de eso. Es una nota que escribimos con Hernán Lecher, que habla sobre la ley bases, como bien Horacio nos refería al inicio. Lo primero que quiero decir es que se sancionó, con media sanción, el día martes 30. Así que vamos a hacer un repaso que yo lo divido en 3 bloques. Bloque 1, paquete fiscal. Bloque 2, régimen de grandes inversiones y privatizaciones y las facultades al Poder Ejecutivo. Y bloque 3, el avance sobre los derechos laborales y la moratoria. En el bloque 1, ¿qué tenemos? De todo. Vos, Horacio, ya mencionaste una parte. Regularización de activos o blanqueo, en donde hemos planteado que es muy laxo, que no controla el origen del dinero y que además podría convertirse la Argentina en una fuente o en un lugar de lavado si esto termina siendo un ingreso de dólares ilícitos que podrían tener testaferros que los declaren y de esa forma el gobierno juntar algo de dólares. No es esta la manera de juntar dólares genuinos para... El propio Gafi, que es el organismo internacional que controla el lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo, dice que con esta ley la Argentina podría convertirse en una guarida fiscal. Exactamente. El Gafi lo dice, no lo decimos nosotros. Combinado con eso, cambios en bienes personales. El impuesto a los bienes personales, vuelvo a decirlo, lo hemos dicho varias veces, es un impuesto al patrimonio, a lo que uno tiene un mínimo no imponible ahora de 100 millones, es decir, por arriba de 100 millones de pesos. Sabemos además que el valor fiscal de las propiedades está muy retrasado y no se paga por la casa habitación. Por ende, arrancás si querés por tu segunda casa con este mínimo no imponible de 100 millones de pesos. Unos 400.000 contribuyentes hay en total, y los que pagan la alícuota máxima, que se van a ver beneficiados por esta ley, son 125.000 contribuyentes, nada más, que pagan 2,25. Menos de 2,5%. Claro, 2,25% de alícuota, que es la máxima, que es por lo que tienen en el exterior. Obviamente este impuesto prácticamente lo destruyen, eliminan la diferencia entre bienes en Argentina, bienes en el exterior para tributar distinto, y además hacen una cosa que debería decirse más fuerte, que es que proponen un esquema de adelantamiento de pago 5 años, donde vos pagás 5 años y después no pagás más. Está desfinanciando los gobiernos que vienen después. Es una locura, desfinanciás al gobierno que viene después. Me pregunto, Milei no tiene pensado seguir 8 años tampoco. Le está metiendo la mano en el bolsillo al que venga después, ¿no? Bueno, digo, es un montón lo que hacen con bienes personales, y vamos a escuchar en la segunda parte de la nota un audio de Caputo en donde explica por qué hacen estos cambios. Restituyen el impuesto a las ganancias, que hoy afectaría a 1.200.000 trabajadores, pero como carece de actualización automática hasta 2025, recién en 2025 va a poder aumentarse por inflación. Obvio, depende del Ejecutivo, pero uno asume que el Ejecutivo no lo va a actualizar. Van a terminar entrando 2 millones de trabajadores para fin de año. Y lo que es más discutible... 2 millones que no pagan y van a pagar. Exactamente. Es la eliminación de todas las exhibiciones, entre ellas algunas relevantes como las guardias médicas, ni hablar los casos de aguinaldo, horas extras, ropa de trabajo. Eso que fue siendo una acumulación de reivindicaciones de varios convenios, en un contexto en donde el impuesto se pagaba mal porque entrabas muy rápido al 35%, era otra situación, pero esto que había sido un conjunto de reivindicaciones se eliminan todas. Y el cuarto punto relevante del paquete fiscal es el monotributo. El monotributo tiene una lógica actualización de escalas, es obvio que había que actualizar escalas, pero ¿qué más tiene
la eliminación del monotributo social. El monotributo social, que es para cuentapropistas de menor ingreso, le da el aporte previsional todo subsidiado a quien tiene que hacer el pago. El monotributo es monotributo, es decir, todo junto, y le da el 50% de subsidio del pago de la obra social. Son unos 600.000 monotributistas sociales, que como se eliminan ambos subsidios, el del 50% a la obra social y el 100% al aporte previsional, van a tener que garparlo. Tienen que pagar, hoy pagan unos 3.000 pesos, unos 27.000 pesos. El aumento es muy alto. 9 veces. Exactamente. Qué bárbaro. Y es uno de los aumentos más significativos de todo el paquete fiscal, al monotributo social. Qué bárbaro. Es una invitación a no declarar. Y son cosas que no se saben, que no nadie las tiene claras. Pues es tan importante desmenuzar la ley para entender qué hay escondido dentro de ese paquete infame. En la segunda parte de la nota vamos a mostrar, o vamos a hacernos la pregunta: ¿recauda o no recauda más plata el gobierno con este paquete fiscal? En principio son estas cuestiones. Agrego la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, que también pierde algo de recaudación, y algo que ellos llamaron, que es el capítulo de la transparencia, que es el último de los capítulos del paquete fiscal, que es que aparezca detallado en el ticket, cuando uno compra, qué parte es impositiva y qué parte es el precio de lo que vos pagaste sin impuestos, en donde hay todo un desarrollo de por qué el Estado te oprime. El principio de revelación le llama Milei a eso, ¿no? Bueno, yo soy partidaria, siempre lo propongo, y creo que es una iniciativa para avanzar, de que podamos tener una cuenta en donde nosotros sepamos, cada consumidor, puede ser en Mi Argentina o puede ser en cualquier otra app, en donde se pueda identificar cuánto uno aporta al fisco en materia de impuestos, donde queda registrado lo que anualmente aporta. Es más difícil estimar el IVA, pero se puede hacer una estimación en base a consumo. Y cuánto el Estado te da si, por ejemplo, tenés un pibe o dos pibes que van al colegio o a la escuela pública, cuánto te da si te vacunaste, cuánto te da en materia de seguridad, un per cápita, un estimado. Yo creo que tenemos que trabajar en el concepto de salario indirecto. Entonces, así como mi ley dice, diferenciemos cuántos los impuestos, nosotros tendríamos que poder encontrar la manera de decirle a cada consumidor cuánto es lo que te sacan tanto y te dan tanto. Exacto. Avanzo. RIGI, privatizaciones y las facultades del Poder Ejecutivo. El régimen de grandes inversiones, cada vez que lo vuelvo a revisar encuentro algo nuevo, realmente. Y lo digo yo, que lo leí ya como 10 veces. A ver, ¿qué es? Incentiva el proyecto de inversión con un piso de $200 millones, con amplísimos beneficios tributarios y cambiarios, y una estabilidad fiscal por 30 años con el CIADI como tribunal extranjero, para que las empresas vayan a judicializar si esa estabilidad se rompe, ¿no? Se podría romper. Eso es parecido a la ley minera, a la ley tributaria para la minería del gobierno de Menem, ¿no? También dio una estabilidad fiscal de 30 años. Ahí las provincias han inventado algunos subterfugios para poder cobrar tasas y tributos que de alguna manera evadan esa restricción, pero el menemismo hizo lo mismo, ¿no?, con la minería. Bueno, la estabilidad es la seguridad jurídica para las empresas. Vos querés salir de este régimen colonial y no podés ni siquiera por ley, porque le vas a modificar las condiciones que por esta ley se están estableciendo. A ver, Pichetto en la sesión aclaró cuáles eran los sectores. Lo dijo en su intervención. Dijo casi como: bueno, ya sabemos que esto es para minería, petróleo y gas. Claro, es importante lo que dijo Pichetto, porque ellos eliminaron los sectores. En enero ellos tenían un listadito de minería, petróleo, gas, ponían algo así como agroindustria, ponían innovación tecnológica, ciencia y tecnología, ponían equipamiento médico, ponían algunos sectores que vos decís, bueno, hay alguna intención de que... No, acá lo dijo Pichetto, lo sacaron de la ley, dijeron sectores promovidos, sectores estratégicos, y Pichetto aclaró, son como las aclaraciones de Loredo para las privatizaciones. De Loredo es el miembro informante de privatizaciones y Pichetto era el miembro informante de
el régimen de grandes inversiones. ¿Y qué es lo que establecen? Claro, Pichetto lo dice en el sentido de no es tan grave, son solo estas actividades, y es mucho más grave, es al revés. Y lo dice, es obvio que tenemos que promover esto. Claro. Y yo pienso, no es obvio, porque no, justamente estas actividades... Más bien sería obvio que habría que promover otras actividades. Estas son las que se promueven solas. Claro. Estas actividades se promueven ante el solas. gran negocio. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, régimen de libre disponibilidad para divisas, 20% primer año, 40% segundo año, 100% a partir del tercero. En castellano, no necesitan liquidar en Argentina los dólares generados. Por eso, en la segunda parte vamos a hablar de la dudosa generación de dólares de esta ley. Es pan para hoy, hambre para mañana, como todo régimen que les da la posibilidad de hacer lo que quieran a partir de, en este caso, el tercer año. En el plano... Sturzenegger había hecho una cosa parecida desde el Banco Central. Tanto Sturzenegger, primero Pratgay con Sturzenegger, y luego Caputo al frente del Banco Central con Duhovne, fueron eliminando gran parte de las regulaciones cambiarias que exigen plazo de liquidación. Por ejemplo, en bienes y servicios, no, en bienes, que sería soja y algunos más, le sacaron lo de los 30 días. Y en servicios dijeron, tienen un plazo de hasta 10 años para liquidar las exportaciones. O sea, vos podías exportar, ponerlo en una cuenta en el exterior, no liquidarlo en Argentina en el mercado único y libre de cambios, y eso estaba bien porque estaba bajo la norma del central. Claro, eso te saca previsibilidad, no en la recaudación tributaria, sino en la liquidación de dólares. Para cualquier banquero central en Argentina, eso es un problema. Es un problema porque vos tenés que saber cuándo te van venciendo liquidaciones. Bueno, por eso Macri tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Ellos te dominan la agenda, los exportadores te dominan la agenda en materia de dólares. Entonces, en el plano de divisas vos tenés eso con el RIGI. ¿Qué más? En el plano fiscal, una gran cantidad de beneficios tributarios, reduce ganancias a 25%, de 35 a 25, elimina derechos de exportación a partir del tercer año, también junto con la libre disponibilidad, permite computar el impuesto a los débitos y créditos compensatorio de ganancias, otorga también beneficios de IVA, amortización acelerada de capital para las inversiones que se hagan, elimina derechos de importación. Esto es lo que alerta a la industria nacional. Si se eliminan derechos de importación vas a terminar teniendo el ingreso de maquinaria, equipamiento, insumos importados, vas a hacer pelota en la industria nacional. Incluso usados. Podría habilitarse usados, efectivamente, y impide que provincias y municipios modifiquen tributos sobre estos proyectos. Por ende, que es para eludir los subterfugios que yo contaba que las provincias habían inventado frente a la regulación de Menem. Exactamente. ¿Y qué es lo que además permite? Lo que se llama inversión en cartera, hasta 15%. O sea, vos entrás con los beneficios del RIGI, no si invertís, si sencillamente comprás acciones por hasta el 15% del valor del proyecto. O sea, esto abre una puerta peligrosísima, porque vos podés hacer autoventa o podés entrar a determinados sectores haciendo solamente pase de manos y te bajan todos estos impuestos. No hiciste una inversión nueva, hiciste un pase de manos. Y además en Argentina, con la lógica de los grupos económicos, en donde tenés varias sociedades distintas, heterogéneas, que forman parte de la misma cabeza, eso puede pasar sin que el gobierno se ocupe de mirar con la FIP si esa sociedad en realidad forma parte del mismo grupo económico que la otra sociedad. Bueno, hay una enorme cantidad de cosas que pueden pasar, obviamente depende del nivel de control que haga el gobierno, pero esta puerta que se abre a mi criterio es peligrosa. Bueno, ese es un viejo problema, digamos, que en la época del menemismo también quedó muy clara, y es que a los efectos de la registración y de la estadística no hay diferencia entre invertir para crear una fábrica nueva, desde la construcción del edificio, la fabricación o importación de las máquinas, a comprar una preexistente. No hay diferencia. Ambas se computan como inversión, y la verdad es que es un disparate esa forma de registración, porque en un caso tenés una fábrica nueva que antes no existía, en el otro solo cambió el dueño. Sí, el límite es muy chiquito, creo que es 5% para diferenciar
inversión de cartera versus IED. Tiene que ser menos del 5 para que sea considerado en cartera, pero más del 5 también uno puede, hoy en el mundo bursátil, uno puede sospechar que no necesariamente es una inversión, puede también ser una compra accionaria. Bueno, ¿y qué es lo más grave de este régimen de grandes inversiones? Bueno, no hay transferencia tecnológica, se beneficia el inversor extranjero, el local tiene que pagar aranceles para los insumos para producir el mismo bien de capital que se va a traer sin aranceles por parte de estos grandes empresarios que se pueden asociar y que pueden crear estos proyectos de inversión. Y tampoco hay política de desarrollo de proveedores, ni hay política de compra nacional, ambos se eliminaron por DNU, lo cual hace que el DNU y el régimen de grandes inversiones queden perfectamente encastrados como dos políticas del mismo planteo. Hubo contanos cómo fue, si no recuerdo mal, hubo una presión de empresarios medianos y pequeños para que se bajara el límite de $200 millones que permite ser considerado dentro del RIGI, sí, y que se dieran los mismos beneficios para inversiones de menos dinero, que son las que pueden hacer las empresas más pequeñas, y no fue aceptado eso. Sí, ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que son los empresarios de la metalmecánica, que emplean gran parte de los trabajadores de la UAM, porque después tenés un par en grandes, pero los empleadores son ellos, proponían varios cambios al régimen. Para mí el régimen no es mejorable. Para mí el régimen es malo. Lo aclaro porque se los dije a ellos también. Igual entiendo la política de control de daños que querían hacer. ¿Qué querían hacer? Bueno, que no se puedan entrar equipamiento usado, que eso esté prohibido. Obviamente que sea más bajo el límite para entrar. Y que haya una política de compra de estos sectores extractivistas, ya sea vaca muerta, con gas, con petróleo, ya sea la minería, que haya una política de compra de proveedores locales. Es decir, exactamente lo contrario que quiere este gobierno. A ver, si vos tenés un equipo de perforación en Vaca Muerta, que ese equipo de perforación sea argentino, no sea extranjero. Es un pedido medio obvio, pero está muy bien, y efectivamente nosotros fabricamos en Argentina. ADIMRA fabrica equipos de perforación, equipamiento médico, maquinaria agrícola. Hay una gran cantidad de bienes de capital que se empezaron a fabricar en estos últimos años, que lo más difícil de la cadena de valor. Nosotros importamos por año $11.000 millones de bienes de capital, porque es lo que rompió Menem en los 90, es la industria que requiere matriceros, es la industria que requiere trabajadores muy capacitados que sepan diseñar, porque la cuestión de la matriz y el diseño es lo más relevante. Por eso todo lo que viene de Alemania, obviamente de China, de Italia. Tenemos muchos bienes de capital que vienen de Italia, porque son los lugares en donde se desarrolló el diseño de la industria de bienes de capital, que es la más sofisticada y es la que mejor encadena con las demás. Esa es la industria que ADIMRA defiende, por eso yo también la defiendo, que genera unos 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Sino que te queda la fundidora, las empresas fundidoras, sin hacer ningún tipo de demérito de la tarea, pero empresas que tienen menor nivel de desafío en materia de tecnología, ¿no? Entonces eso sí me parece relevante aclararlo. Y en materia de generación de empleo, las actividades extractivas que propone el señor Pichetto, por ejemplo, en los últimos 15 años, agrominería, petróleo y gas, que Cristina se refirió también en Quilmes de la poca generación que hay en el caso de Santa Cruz, en donde hay gran dependencia del petróleo. Solamente aumentaron en 17.000 puestos de trabajo en 15 años. Entre 2009 y la actualidad, estuvieron en torno a los 400.000 puestos de trabajo. Era de 392.000 a unos 417.000 la cuenta, prácticamente. Es decir, no lograron mover el amperímetro y son el 6% del empleo total. Entonces, ojo con esas actividades extractivas, porque si uno no le hace el encadenamiento, que es lo que el RIGI plantea, no vas a meter a los 47 millones de argentinos en inclusión. Seguimos. Además, están permitiendo que del petróleo y el gas que se extrae se exporte todo y no se dedique nada al mercado interno. No exige venta al mercado interno, no la exige como característica, y eso sí es relevante porque también encastra, hay varias piezas que hay que juntar, encastra con el capítulo de hidrocarburos,
El capítulo de hidrocarburos básicamente el capítulo de hidrocarburos de la ley también tiene, y muy similar al del DNU, tiene una parte importante de hidrocarburos, les establece la posibilidad de comerciar libremente lo extraído y elimina el concepto de autoabastecimiento para reemplazarlo por el de maximización de la renta. Esto pasa en la ley, que se le dio media sanción. Más claro, porque además sé que en el Senado va a haber muchos senadores que provienen del sur y que saben muy bien lo que esto significa. Lo cual quiere decir precio internacional del combustible. Precio internacional del combustible, efectivamente. Privatizaciones. Volvieron las privatizaciones. ¿Y si el precio internacional, de qué te sirve tener la explotación dentro del propio país? Claro. Es decir, la gracia de tener petróleo y gas en el país es que podés tener un enorme desarrollo industrial con energía barata. Ahora, si el precio va a ser internacional, es solo negocio para la empresa que lo extrae. Sí, y en materia de dólares, porque uno puede decir, bueno, no te importa la gente, no te importan las pymes, te importan los dólares. Bueno, evidentemente tampoco, porque les estás dando libre disponibilidad a las empresas. Esto va a ser un paraíso extractivista. Un paraíso extractivista. No va a importar si devolves algo, porque nadie te lo va a exigir. Un emirato, sí. Privatizaciones, que acá se defendió el capítulo, lo escuché a De Loredo, no sé si lo pudieron escuchar, hablar de una selección que se hizo medio así, a los tumbos, de las 41 empresas originales que iban a vender, hicieron una selección, en donde dijeron las más deficitarias, sin criterio. Porque lo que yo reclamé desde el inicio en comisiones es ¿cuál es el balance económico financiero? ¿Cuál es la lectura? ¿A dónde quieren ir con esta venta de empresas? Porque Cristina en su documento hace un planteo de, bueno, podemos estar abiertos a una asociación público-privada. ¿Por qué no? No somos gente cerrada. Ahora, eso es en el marco de un proyecto de país, a ver quién viene, quién pone la plata, para dónde vamos. Esto no pasó acá. Y se pone un listado, un anexo 1, que lo pueden ver en el anexo 1 de la ley, en donde aparece Aerolíneas Argentinas. Esto es como en los 90. Vos vas a ver la ley de reforma del Estado de Menem. Tenía las que se anexan en lista sábana. Las que se anexan son las que se van a vender. Y había varios anexos. Acá quedó el anexo 1. Aerolíneas Argentinas, en ARSA, que es la que paga los subsidios energéticos, pero además la que canalizó los fondos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Radio y Televisión Argentina, Intercargo, que es una empresa de rampas. AISA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, SOPSE y Corredores Viales. Estas se privatizan totalmente, se venden. En la segunda parte, si hay interesados, voy a plantear quiénes son los interesados o las averiguaciones que tengo. Y privatización parcial, Nucleoeléctrica Argentina y el complejo yacimiento carbonífero de Río Turbio. Ambos dos son muy relevantes, ni hablar Nucleoeléctrica, pero Río Turbio también, a pesar de que se le ha vapuleado mucho en los medios. Tuve la oportunidad de hablar sobre el tema con varios compañeros del sur. Bueno. Claro, porque Río Turbio tiene una tecnología ultramoderna para que no sea contaminante. Sí, y tiene una termoeléctrica que es funciona. muy contaminante. Sí. Y aquí, digamos, se han adoptado las tecnologías más modernas para que no sea contaminante. Uh-huh. Bien, sí. ¿Y en qué atacan estas privatizaciones? Bueno, lo que yo veo es que atacan en términos federales, porque son empresas que tienen un nivel de conectividad de la Argentina muy relevante. Si querés me adelanto y paso a mencionar los interesados porque tiene mucho que ver. Sí. En el caso de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, ahí hay una operación doble. Intercargo es una empresa de rampas que tiene el monopolio de ser la que pone las rampas de aerolíneas y en varios aeropuertos también de otras empresas. Intercargo es superavitaria. Mentira lo que dijo. Empezamos desmintiendo a De Loredo. Es mentira que son todas deficitarias. Y además hay que discutir el déficit, ¿no? Bueno, a Intercargo la quieren hacer deficitaria, le quieren dar Aerohandling, que es la empresa
de Aerolíneas Argentinas que se dedica a también a una parte de rampas. Es una empresa que tiene mucho costo. Se la quieren enchufar a Intercargo. Intercargo la quieren hacer deficitaria, la quieren correr del mercado. Y el que quiere entrar al mercado de rampas es Eurnequian, con su propia empresa de rampas. Aerolíneas Argentinas, si le sacan aerohandling, aparentemente se vuelve más atractiva para la góndola. Esto de que se la dan a los trabajadores, yo lo quiero poner en duda. No sé. Aerolíneas Argentinas tiene un patrimonio muy interesante, tiene buenos aviones y además garantiza la conectividad, pero eso no lo va a dejar de hacer, ¿no? Pero digo, Aerolíneas Argentinas podría ser relevante si se la quieren quedar. Sigo con... ¿Y que la empresa de rampa de Eurnequian, dónde actúa actualmente? Es una empresa muy minoritaria, es decir, que no tiene mucho despliegue porque el mercado lo tiene Intercargo. Todas las empresas de rampa están esperando que Intercargo se corra. No quieren a Intercargo en el medio molestando, básicamente. Podría en 2 minutos Eurnequian, con su empresa de rampas, crecer. Continúo. Bueno, entonces limpiarían Aerolíneas Argentinas. Correo Argentino. Asoma el interés Marcos Galperín, de Mercado Libre, que podría beneficiarse con la estructura logística que tiene. Más de 2.000 sucursales tiene Correo Argentino en todo el país. Tiene más que el Banco Nación, tiene más que ANSES, tiene, creo que más que PAMI también. Digo, la estructura logística de Correo Argentino no ha sido dimensionada como corresponde, incluso para revalorizarla durante las épocas de gestión del gobierno anterior. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Aparecen algunas noticias Bember como interesado, pero en principio yo creo que la van a querer desguazar, la van a querer partir en pedazos. Por eso me consta que en la ley algunos que hicieron lobby para que no sea desguazada le pusieron el nombre complejo. Cambiaron el nombre de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ahora en la ley aparece complejo, para que no sea desguazada. Tiene varios nódulos productivos y que si se vende, que se venda toda. ¿Qué Bember es? Es de la familia Bember de Quilmes, si es tu pregunta. Salió en varios portales. ¿Será Migens? Yo hice algún chequeo, me dijeron es posible. ¿Será Migens? Migens es nieto de Otto Bemberg, del famoso Otto Bemberg, o bisnieto, y tiene las centrales energéticas, Central Puerto. Digo, porque así Bember no ubico quién puede ser Bember hoy. Digo, la continuidad, digamos, del grupo Bember sí, pero viene por ese lado, ¿no? Ya no por el lado de Quilmes. No, hoy Quilmes ya la vendieron. Es la familia fundadora. Holandesa o luxemburguesa. Y en el caso de Nucleoeléctrica Argentina, esto lo quiero contar porque yo me reuní con los trabajadores de Luz y Fuerza, que vinieron de Atucha, de Lima, de la planta de Lima. Ellos mismos señalan que es Pérez Companc el que quiere comprar Nucleoeléctrica. ¿Por qué comprar? Digo, aclaro que son privatizaciones parciales en los casos de Nucleoeléctrica y en los casos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, porque tiene Conuar, que es una empresa de insumos para la energía nuclear, que se la vendió Menem en los 90. Conuar era Argentina, estatal, se la vende a Pérez Companc. Pérez Companc siempre estuvo interesado, de hecho, en Dioxitec, que es la que salió de las privatizaciones, que es la que fabrica las pastillas de uranio. Las pastillas, sí. Y estaría interesado en entrar en Nucleoeléctrica. Y terminaríamos entregando el proceso de energía nuclear, que es soberano. Porque cuando digo soberano, lo digo en términos geopolíticos. Es soberano. Estados Unidos, la embajada, se antepuso a que Argentina pudiera construir la nueva central nuclear. Esto me lo han contado los directores de Nucleoeléctrica, que forman parte del directorio del gobierno anterior. Estaba todo frenado por Estados Unidos. China iba a financiarla. Bueno, imagínate si ya... Y la política nuclear es la política de Estado más firme y constante del último 3/4 de siglo. Digamos, empieza con el peronismo y se mantiene con las distintas dictaduras y se mantiene hasta el presente. Uh-huh. Y es tecnología de punta y la Argentina está vendiendo
reactores pequeños para proveer de energía a ciudades de hasta 100.000 habitantes en todo el mundo, y está compitiendo. Sí, le ha vendido centrales a Australia, a Egipto. Y bueno, nuestra tecnología nuclear quieren liquidar todo eso. es ejemplar. Quieren liquidar todo eso. Incluso más, han sobrevivido a el ajuste del macrismo, que el macrismo paralizó la planta de agua pesada. Nosotros tenemos una planta de agua pesada, la más grande del mundo, la paralizó. Estuvo en obras durante el gobierno anterior, las obras estaban en camino a finalizar, y nuestra tecnología de uranio natural con agua pesada, que la crearon efectivamente los milicos, es soberana. Cuando digo soberana, digo, no necesitamos de China o de Estados Unidos o de cualquier otro país para fabricar nosotros la tecnología, para producir energía nuclear. Si nosotros cambiáramos la tecnología, que también es un interés de los chinos, no solo de la embajada de Estados Unidos. Claro, con el Wallon, que la tecnología Wallon que querían vender y que no es la que teníamos nosotros aquí. Vos empezás a depender de los insumos de otros. Entonces, ya tenemos un avance fuerte, que es que la manejamos nosotros. El uranio, importamos el uranio, porque ese se dejó de extraer de Mendoza. El uranio concentrado lo importamos. Toda una discusión. Yo creo que lo tendríamos que extraer nosotros. Pero después de ahí en adelante hacemos todo, lo procesamos nosotros al uranio. Y hacemos las pastillas de uranio. Dioxitec, que la querían vender y que ahora voy a decir por qué la pueden seguir vendiendo, por el artículo 3 y el artículo 4 que le dan facultades a Milei. Es una de las 3 plantas del mundo que hace las pastillas de uranio concentrado. Una está en Suiza, la otra está en Suecia, y la otra está en Brasil. Dioxitec no la venden, pero bueno, van quedando fragmentos separados, entonces todo va a ser más fácil de desguazar si esto avanza. Y no quiero olvidarme del gran desguace, que es los terrenos inmobiliarios de la televisión pública, de la radio y televisión argentina, que todos sabemos, todo va a la ABE, porque la ABE es la que organiza o la que se queda con los bienes del Estado, los administra, y la ABE está a cargo de Elstein, con, quiero leer bien el nombre, Nicolás Packhoss, creo que se llama, a ver si digo bien. Sí. Vamos a leerlo correctamente. Nicolás Packhoss, que es el exfuncionario de la Cava, que es el que estaba vinculado al desarrollo inmobiliario de IRSA, y es el que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, o sea, el presidente. Entonces, y ya sabemos que, y a esta altura no hay nadie a quien vos le preguntes si no sepa que van a quedarse con los terrenos inmobiliarios de radio y televisión, y que eso va a ser un negocio. Y no hay nadie que dude de eso tampoco. Yo hablé con varios diputados que son casi oficialistas, y me decían, y sí, obvio que van a hacer eso. Bueno, esto está pasando, y hay poca denuncia pública al respecto. Quiero seguir porque si no se nos hace muy largo. Esto es el capítulo privatizaciones. Sigo con las amplias facultades para intervenir organismos. Yo lo llamo el capítulo salvavidas. ¿Vieron el juego de a quién le tirás el salvavidas? Tenés 2 amigos que se están ahogando, ¿a quién le tirás el salvavidas? Bueno. La decisión de Sofía, como la película, digo. Es un poco así. Hay un artículo 3 que los invita a ir a buscar la ley, es la página 3, porque el artículo 3 está al inicio, en donde dice que el gobierno puede modificar estructuras, competencias, funciones, incluso disolver, usa la palabra disolver organismos, que en algún momento una parte del radicalismo que le votó a favor la ley quería eliminar la palabra disolver. El martes obviamente no lo lograron, no aceptaron ningún cambio de parte de los miembros informantes. ¿Y qué es lo que dice? Que se puede hacer todo eso, a excepto de algunos nombres, como el CONICET, el Malbrán, la CONEAU, la CONEA, el INTA. El INTA, no el INTI. El INTI queda abierto a la posibilidad. Sí, y el Banco de Datos Genéticos también. Sí, no, sí. Lo excluyeron el banco. Bueno, fue mi pregunta el viernes. Espero que sí. Aclaro, esto lo puede hacer. Digamos, la verdad, yo no leí la con ley, 74 organismos. No lo sé. Dijeron que lo excluían. Bueno, yo lo consulté el viernes. Eso es parte del problema, porque
viven permanentemente mintiendo. A mí no Viven me consta. diciendo cosas que después no aparecen en los instrumentos legales. De modo que tal vez yo estoy equivocado y pueden disolver el banco. Lo voy a chequear cuando pueda, pero entiendo que no excluyeron nada de lo que se quiso modificar entró. Y hay 74 organismos, y quiero mencionar algunos porque parece que la escandalización funciona por el nombre. Evidentemente, nadie sabe lo que hacen los órganos, a nadie le interesa investigar, pero si es un nombre que llama la atención, lo tenemos que excluir. Por ejemplo, la Administración de Parques Nacionales, la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANMAC, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, SENASA, que es lo que permite, entre otras cosas, que nosotros exportemos limones. De carne vacuna, de limones. Eso es porque tenés trabajadores estatales que hacen su trabajo y logran que todos los requisitos bromatológicos se cumplan y que Argentina sea un país que pueda meter exportaciones relevantes, por ejemplo en Estados Unidos, que te pide de todo. Si vos no tenés SENASA, no entras al resto del mundo a vender comida. Bueno, sigo. Tribunal Fiscal de la Nación, Hospital Posada, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Cine, que hubo una movilización el viernes, de hecho, Servicio Meteorológico Nacional, Superintendencia de Salud. Bueno, hay 74 organismos que Milei, por el artículo 3, puede intervenir al punto tal de disolver. Y la ley enumera cuáles son. La ley tira un salvavidas, por eso yo lo llamo el capítulo salvavidas, a unos 10, que son por el escándalo, por el nombre, por portación de cara. Es decir, la ley lo que dice es los que no se pueden. Los que no se pueden, ¿en dónde va? El CONICET, va el Malbrán. Los 74 los reconstruiste vos y no están mencionados en la ley. Los 74 son todos los organismos centralizados y descentralizados a los cuales se les habilita al Poder Ejecutivo a intervenir. Pero hay un capítulo 4, porque faltan las empresas y las sociedades del Estado. Hay un capítulo 4 en donde ponen la misma redacción o similar para que Milei pueda hacer intervenciones que desvirtúen el rol y la función de las sociedades o empresas del Estado. Entre ellas entrarían todas las que sacaron de las privatizaciones. Por ejemplo, ARSAT, la Administración General de Puertos, el Vice, la Casa de la Moneda, Dioxitec, que la mencioné antes, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Tandanor, Telam. A ver, no las puede privatizar, porque la autorización a privatizar es la que está pasando por el Congreso. Pero las puede prácticamente destruir, porque si cambia la estructura, les hace modificaciones de roles, de funciones, bueno, desvirtúa el sentido de organismos que fueron creados por ley. Acá es donde tenemos una gran paradoja. Ahora, ¿por qué Milei querría destruir el SENASA, que permite las exportaciones? Es delirante, porque lo único que nos queda, que son las exportaciones de productos primarios, joden eso también. O sea, es como pegarse un tiro. Esas son las preguntas. Me haces acordar con tu pregunta, que está muy bien, a lo que yo le preguntaba a Ferraro, al ex ministro. Duró poco Ferraro, de infraestructura. Cuando fue a comisiones en diputados, yo le decía: ¿vos por qué querés vender todas estas empresas? Si vos sos ministro de infraestructura, ¿vos no te conviene? ¿Vos no te conviene tenerlas vos y garantizar obra pública? Por ejemplo, corredores viales, digo, una gran cantidad de empresas. ¿Y qué contestó Ferraro? Ideológico, es súper ideológico. No, el Estado no sirve, no lo hacemos a través del Estado, esto lo puede administrar mejor siempre el sector privado. Es una ideología terraplanista porque desconoce cómo funciona un país. Es terraplanismo liberal, más que anarcocapitalismo. Y por último, de esta segunda parte, las concesiones de las obras públicas, que es lo que denunció Cristina por Twitter, me pareció muy, muy atinado, porque ¿qué es lo que le da? La posibilidad al Poder Ejecutivo de algo que se llama transar o transaccionar contratos, pero solamente para algunos artículos que no hacen a las obras públicas, perdón, a los contratos vinculados a la energía que están dolarizados. Es decir, esos que son los que Cristina mostraba en Quilmes, fueron más que nada firmados durante el gobierno de Macri, es decir, contratos atados al dólar para generación energética. Esos Milei no los puede rediscutir. Cristina irónicamente decía: no le aten las manos al presidente, que pueda discutir todo, y que puede revisar otros contratos. Ahora, también hacen modificaciones a las concesiones a las obras públicas, y por ejemplo, la concesión puede ser por plazo variable. Ya no se puede concesionar obras públicas a entes públicos, lo que se encuentra en sintonía con la reducción de corredores viales, con la privatización de bienes viales. En la línea con el RIGI, se prevé que las disputas no sean resueltas por el Poder Judicial Nacional, sino por tribunales arbitrales extranjeros.
También se dolarizan los contratos públicos. Se pueden fijar precios y remuneraciones de contratos en moneda extranjera. Y, comillas, el Estado Nacional solo se liberará si el concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Bueno, todo esto pasa. Y no lo dije, en el régimen de grandes inversiones se establece que los balances puedan estar en moneda extranjera. Así como te ponen, por DNU, alquileres en dólares. Régimen de grandes inversiones, balances, los podés presentar en dólares. Modificación de la ley de obras públicas, pueden en dólares pactarse. Bueno, van erosionando la moneda, haciendo cambios que chocan contra el Código Civil y Comercial. Porque el Código Civil y Comercial establece que es nuestra moneda la que se utiliza para todo esto. Para algo tenemos un Código Civil y Comercial, ¿no? Que establece cómo se hacen las transacciones en Argentina. Y una Constitución Nacional que también plantea el tema. Entonces, lo digo porque muchas veces la discusión de la dolarización termina siendo teórica y de postulación, y en el medio pasó el DNU, pasó la ley bases, y hay cosas que pasan a estar en dólares por ley y por DNU. La verdad es que con este sistema es como el ALCA sin ninguna de sus ventajas. Son todas las desventajas del ALCA sin ninguna de sus ventajas. Último punto, reforma laboral de la Ley de Contrato de Trabajo en el empleo público, de la que nadie habla. La reforma laboral en los trabajadores estatales, blanqueo para empleadores y fin de moratoria previsional. Bueno, hay un título 5 que se llama modernización laboral, que yo lo llamo de regresión laboral, que también lo vendieron como light. Es cierto, hay cosas que estaban en el DNU que fueron quedando en el camino, entre ellas todo el ataque a el derecho colectivo, las organizaciones sindicales, la eliminación de las contribuciones solidarias, que son las que hacen los no afiliados, la eliminación de la cuota sindical, que en realidad no es que la eliminaban, la ponían sujeta a una expresa manifestación de querer pagarla, y también la eliminación de la posibilidad de aportes en la paritaria al sindicato de parte de la patronal, si eso fuera un acuerdo. Eso es todavía, y lo quiero decir porque lo van a volver a presentar, una demanda de los radicales, de Loredo y varios más, Tetaz, que es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, encabeza eso, y lo quieren hacer. Quieren atacar el financiamiento de las organizaciones sindicales. Eso en Brasil pasó, e hicieron que los sindicatos brasileños quedaron en la lona, están muy desfinanciados. Lo digo porque eso salió, pero va a volver a entrar para mí. Para mí va a volver a entrar. Modernización laboral, dicen. Bueno, eliminan todas las sanciones. Si vos no declaraste trabajadores, no declaraste salario de los trabajadores, deshiciste un registro tardío de la... Les descontaste para aportes y no lo integraste. No lo integraste y le dijiste al ANSES que se lo habías pagado, además. Sí. Le eliminás esa sanción y además le extinguís la acción penal, porque eso es un delito penal. Claro. No pasa nada. O sea, está todo bien, no pasa nada. Bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de jubilarse de los trabajadores. Bueno, si la empresa no pone los aportes, llega el momento, no tenés aporte, no te podés jubilar. Se les eliminan todas las sanciones. Después, se legaliza el fraude. Vos sabrás, Horacio, que yo estudié mucho la tercerización laboral. Sí, claro. No voy a contar todo ahora porque es muy largo, pero básicamente vos tenés grandes empresas en Argentina que usan o contratistas fantasma, o testaferros, o sencillamente usan empresas que son contratistas para descargarles costos, que... y que en muchos casos son empresas creadas por ellos mismos, ¿no? Que, claro, en los 90 las tercerizaciones nacieron junto con las privatizaciones. Los trabajadores que echaban les decían, hacete una cooperativa y yo te contrato, yo te tercerizo. Eso lo investigó Alejandra Esponda en el caso de Ensenada, de propulsora siderúrgica. Bueno, lo que quiero decir es, hoy tienen responsabilidad solidaria. Es decir, vos sos techín, vos subcontratás a través de una empresa contratista, y si ese trabajador tiene un accidente laboral, tiene un despido, lo que fuere, la empresa es insolvente, y la empresa muchas veces es insolvente porque los contratos son muy bajos, porque son contratos de licitación por obras o por ventas entre la contratista y la principal. Y además porque deciden que sea insolvente justamente para que en caso de accidente no pueda. O porque decida que sea insolvente. Bueno, es responsable solidaria de la empresa principal. Esto lo puso Centeno y ni siquiera Videla, con su ministro de Trabajo Liendo, se animó a cambiarlo, o seguramente sí se animó, pero no lo hicieron. En 1976 no lo cambiaron, tampoco lo cambiaron en los 90 el menemismo. Y ahora elimina la responsabilidad solidaria, o sea,
O sea, te contrata un testaferro y yo, si te he visto, no me acuerdo. Te contrata una empresa contratista para hacer trabajos que son para mí, empresa principal, y yo no me voy a hacer cargo de nada, ni de la indemnización, ni del seguro de sepelio, ni solidariamente, además, ni siquiera es que se tenía que hacer cargo de primera mano. Es solidariamente el concepto. Claro, en caso de que el otro no pueda. Al eliminar la responsabilidad solidaria, además se rompe el concepto de cadena de valor, porque ¿qué es la tercerización? La tercerización se hace a los efectos de una actividad principal y alimenta esa actividad principal. Si vos rompes laboralmente la conexión con la cadena de valor, de repente, ahora la tercerización va a ser la forma de contratación, lo cual es legalizar un fraude. Permiten tener hasta 5 trabajadores sin registrar, llamados pomposamente colaboradores. Es una figura que invita al fraude laboral, donde uno de los trabajadores puede ser más que un colaborador y dar órdenes a los demás. Incrementa el periodo de prueba. Como si fuera un patrón. Bueno, esto aparentemente, esto me contaron. Pichetto quiso sacar, le parecía un escándalo en los últimos días de la discusión de la ley, estaba tratando de sacar este artículo. No lo logró. Va al Senado. Y incrementa el periodo de prueba, actualmente es de 3 meses, se sube a 6 meses y por convenio colectivo Puede llegar hasta un año, ¿no? se puede subir hasta 8 meses en empresas de 6 hasta 100 trabajadores y empresas de menos de 100 trabajadores, o sea, las micropymes, puede durar hasta un año. Establece la posibilidad de definir bajo convenio el fondo de cese laboral. Establece la posibilidad, no es que elimina la indemnización. Si se negocia en el convenio. Si se negocia en el convenio. Yo hablaba, lo quiero mencionar, a Palazzo, hablaba con Palazzo y también con Vanessa Sile y planteaban algo inteligente, que es que esto finalmente es impracticable porque vos vas a ir por Nadie convenio a modificar el 245 de la ley de contrato de trabajo, por convenio, por derecho privado. Algo que en realidad tiene que expresamente cambiarse por una ley. Y acá quedó como posibilidad. Yo creo que igual es una puerta que se va a abrir. Pero además, ¿qué sindicato va a aceptar en el convenio hacer esa modificación? Bueno, Comercio planteó que sí. Cavalieri planteó que sí. Empleo público. Los trabajadores pueden pasar a disponibilidad hasta por 12 meses. Automáticamente pasan a disponibilidad, y si no son reubicados quedan automáticamente desvinculados de la Administración Pública Nacional. Y para entorpecer la reubicación hay una enorme cantidad de artículos que no voy a desarrollar ahora, pero que van rompiendo la ley de empleo público tal cual existe. Por ejemplo, si había vacantes, en general la prioridad es para el que está en esa situación. Ahora ya no. Se quitan todas las protecciones de despido para aquellos trabajadores que se encuentren de licencia por enfermedad, por accidente, por embarazo o por matrimonio. La movilidad del personal de una dependencia a otra... Es decir, podés despedir a una embarazada. Sí, como en Brasil. Esto lo hicieron en Brasil también. Y en Brasil además aumentaron la posibilidad de que las embarazadas pudieran trabajar en lugares considerados peligrosos. Lugares o ambientes de trabajo peligrosos, ya sea por la exposición al calor o al frío. Bueno, a mí me hace acordar mucho a Brasil esto. Es decir, o aceptás el infierno o te echo. La movilidad del personal de una dependencia a otra, dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, si bien es una atribución del empleador, está sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos, donde se eliminó el consentimiento expreso del trabajador. O sea, hicieron cambios como para mover trabajadores sin que nadie los proteja. Por último, endurecen el sistema disciplinario y restringen el cobro de la contribución solidaria sindical. En este caso, en empleo público, eso quedó. Que cada sindicato tiene el monto de cuánto explica para su financiación, pero es relevante. Por último, blanqueo laboral para los que no le pagaron los aportes a los trabajadores, pero fin a la moratoria previsional, fundamentalmente para las mujeres. ¿Qué significa esto? Si los empleadores tienen condonación de multas, extinción de acción penal por quedarse con los aportes de los trabajadores y hasta reconocen 60 meses de las contribuciones patronales por declararlos, es decir, el blanqueo, te reconozco 60 meses en el blanqueo, eliminan la posibilidad de reconocerles aportes a mujeres y varones por reconocimiento de años que no tengan aportados. En el caso de las mujeres, 9 de cada 10 no llega a los 30 años. No llegan a los 30 años. Y, no se van a poder jubilar. Esto va a ocurrir, porque como no tenés esa posibilidad,
tenés que esperar a los 65 años, en donde te dan una pensión única para adultos mayores, que es cierto que ya no es solo el 80% del salario mínimo, que igual para los que fueron, las mujeres sobre todo, que fueron toda la vida amas de casa, que no tienen nada, ningún aporte, o trabajadoras de casa particular, sí va a ser el 80% del salario mínimo. Pero para los que tienen 10 años, 15 años, 20 años, no llegan a los 30, supuestamente, y a total discreción del poder, a discrecionalidad del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo acá define, va a definir cuál es la proporción que te va a dar por arriba del 80% del salario mínimo vital y móvil, te va a computar años, cuánto y cómo lo sabe el Poder Ejecutivo. Claro, eso es la proporción, es que a quien no tiene los aportes completos, aparte de esa base de ese 80%, se le va a pagar en proporción a los años que sí tiene el aporte. Exactamente. Pero eso lo decide discrecionalmente la Sarina. Esto es algo que debió haberse discutido en la Comisión de Previsión. Lo cuento porque, digo, del otro lado seguramente hay cosas que no saben y quiero que sepan. Claro, las comisiones que trataron esta ley no incluyeron la Comisión de Legislación del Trabajo. Ni tampoco la de Previsión. Ni previsión, a pesar de que hay capítulos que tratan de esos temas. Lo trataron en legislación general, en asuntos constitucionales, pero no en las comisiones que correspondía. Exactamente. Peor aún, Tetaz quiso en la Comisión de Legislación del Trabajo que se tratara el proyecto de ley de los radicales, arrancamos a tratarlo y no íbamos ni por el 10% y entró la ley. Por ende, ni siquiera la comisión pudo funcionar como comisión preparatoria o comisión de debate previo en relación a la ley. Esto no entró por ningún lado en términos de funcionamiento reglamentario del Congreso de la Nación. Bueno, esto es la ley. Y lo de hidrocarburos que lo mencioné, que no quiero que se nos quede afuera. Es larguísima y me parece muy importante, por eso me tomé este tiempo, perdón si fue un poco largo, para que se supiera qué es lo que hay adentro de la ley. Porque tampoco es justo que todos vayan a leerlas y se supone que también el trabajo lo distribuimos y lo hacemos algunos. Bueno, ¿cuáles son los argumentos del oficialismo para defenderla y por qué en 4 argumentos te voy a decir que las 4 cosas que dicen no son? Primero, el oficialismo dijo, con varias intervenciones, ahí está la bancada del PRO con los Penato, obviamente de Loredo, obviamente Pichetto, Mazzot, bueno, Santurio de La Libertad Avanza que la defendió. Dijeron que esta ley permite recaudar y ordenar las cuentas públicas. Miren, la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo los números y dijo, en bienes personales en 2024 se pierde 0,3% del PBI. El impuesto a las transferencias de inmuebles se pierde 0,13% del PBI. Y en los primeros 7 meses de 2024, que es lo que va a recaudarse ahora, de impuesto a las ganancias, se recuperan 0,3% del PBI. O sea, es el juego de la oca. Juntás por un lado, sacás por el otro. Te queda una caída de recaudación en 2024 sobre el PBI de 0,16%. O sea, les quiero decir a los senadores, a las y los senadores, que esta ley, si les cuentan que es para recaudar, en principio no lo es. ¿Y qué más? Todo lo que conté del régimen de grandes inversiones. ¿Dónde lo metemos a todo el gasto tributario que va a significar que una gran cantidad de empresas pierdan, dejen de tributar por todo lo que mencioné, ganancias, IVA, ingresos brutos, tasa estadística, derechos de importación, derechos de exportación, percepciones de IVA, débitos y créditos, amortización acelerada de las inversiones, ganancias que provienen de dividendos? Todo eso es gasto tributario, pero además podría convertirse en pérdida de recaudación si el régimen se usa de manera laxa. Si entran al régimen quienes hoy tributan y empiezan a destributar, empiezan a no pagar algunos impuestos que antes pagaban. Segundo punto, promueve el ingreso de dólares genuinos, lo dije antes. Cuidado con este argumento. No entran por el régimen de grandes inversiones las exportaciones y por el blanqueo, no hay una necesidad de repatriar capitales planteada expresamente. Hay una declaración hasta $100.000. Sí, claro, esa declaración, uno asume que una parte se va a depositar en cuentas bancarias en Argentina. Pero no estamos tan seguros porque no hay exigencia de repatriación clara. Tercero, se afirmó durante el debate, esto lo había dicho
colega Massot, que la ley, luego de los cambios, permite evitar el industricidio, porque se elimina la suba de los derechos de exportación a la industria, que fue una bandera de una parte de los diputados. Bueno, les quiero decir que con el régimen de grandes inversiones no se evita el industricidio, se profundiza. Así que hay que evitar el RIGI. Para evitar el industricidio hay que modificar bastante la ley. Y por último, que la ley permite generar empleo. Bueno, Vanessa Siley hizo una exposición al respecto y ya sabemos que en general estas bajas de contribuciones patronales, pero más allá de eso, porque esto no está en la ley, pero fundamentalmente la eliminación de multas, la eliminación de sanciones y todo tipo de incentivo a los empleadores a que haya menor litigiosidad, no necesariamente se conecta con la decisión de contratar a un trabajador adicional. Esa decisión de contratar a un trabajador adicional depende más bien del modelo económico, del patrón de acumulación, de cómo te está yendo con las ventas, que de directamente el costo laboral. Si no, no podríamos explicar la baja de la tasa de desocupación entre 2003 y 2015 del 20% al 5,7% con más leyes laborales protectoras. Esos 4 argumentos también me parece relevantes citarlos. Y ahora quiero ir, por último, bueno, en la nota hacemos todo un desarrollo sobre quién es el amigo de Milei, los héroes que defiende Milei. Hay un empresario que salió en una nota diciendo la historia del magnate canadiense fascinado con Milei que quiere invertir en Argentina, Robert McEwen, y este magnate canadiense que sale en la revista Forbes hace todo un desarrollo de cómo es su política con los trabajadores y cómo es su política con los proyectos de inversión, que se las dejo para que lo lean. Y lo que quiero contarles ahora es por qué esta ley finalmente beneficia a los más ricos de Argentina. Así que vamos a poner, si es posible, tenemos 2 audios del señor Caputo contándoles a los grandes empresarios de la Argentina los beneficios de la ley. Sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos, ¿sí? La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes las cosas que tiene la ley que lo favorece, ¿no? Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven al país. La razón por la que el último año queda en una cuota de 0,25 es porque si a nivel nacional pones este impuesto a 0, después lo pueden poner las provincias. Entonces, no pueden ponerlo por ley de coparticipación, las provincias no pueden subir un impuesto nacional. Ahora, si nosotros no pusiéramos, aunque sea esa alícuota baja, mañana la provincia de Buenos Aires, aprovechando eso, podría poner bienes personales en 2% y los que viven en la provincia de Buenos Aires lo deberían pagar. Entonces, cuando la dejamos en 0,25, los estamos protegiendo. Estas declaraciones son muy importantes. ¿Por qué? Dice 2 cosas. Son confesiones. Son confesiones. Hubo empresarios que se quejaron de que el impuesto a los bienes personales no se eliminara. Llega a 0,25 la alícuota. Cuando 25 baja a 0,25. Sí, porque si no, quisiera te mete uno de 2%. Y Caputo, visiblemente molesto, porque estos tontos no entienden. Exactamente, les dice, a ver si entienden ustedes. Si yo elimino el impuesto a los bienes personales, habilito que la provincia lo ponga. Exacto, así que a ustedes les conviene que yo lo baje hacia un mínimo casi inexistente y que quede así, porque yo los protejo de esa manera. Los estoy blindando. Y además la ley establece que no puede haber otro impuesto con la misma base imponible. Y esto lo dijo el secretario Guberman, dijo, no puede aparecer el impuesto a, no sé, el patrimonio se puede llamar, y que grabe lo mismo que graba bienes personales. Claro, aunque le cambies el nombre, no va, si eso es la misma base imposible. Y la segunda cosa que dijo, que en el audio se escuchó al inicio, es esto, no les tengo que explicar a ustedes los beneficios de la ley. Ustedes ya saben, empezando por la reforma laboral. Si la pidieron ustedes. Exactamente. Bueno, nosotros citamos una nota que escribimos en su momento, en el 2016, cuando Macri era presidente, que se llamaba el Plan 70-30. Decíamos, aún con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esta comunidad de negocios reside en ordenar la relación capital-trabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso 70-30. Es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de 1/3 de los ingresos nacionales. Hacia ese lugar va la ley,
Y terminamos, si tienen ganas, porque no sé si es un gran cierre, con un audio de el actual jefe de bloque de La Libertad Avanza, Bornoroni, que le preguntan... Gran valor. La explicación de Bornoroni de por qué esto beneficia a los trabajadores es descomunal. Sí, claro, terminemos con eso. Bueno, la podemos escuchar y cerramos. ¿Concreto de qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Sí, se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Eliminamos... No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. El Impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Se me lengua la traba. Es la reencarnación de Mario Sánchez cuando empezaba a hablar de los pajaritos, las flores, se va para cualquier lado y nos dice... Gran valor de Córdoba. Gran valor de Córdoba. Tremendo. No tengo nada que agregar. No. Se podría sintetizar con que estamos ante la posibilidad vía el Senado, que el Congreso, digamos, que es el corazón del poder legislativo de la Argentina, convierta a la Constitución Nacional en una obra de ciencia ficción, no digo porque pasaría a describir un país que no existe, sería una especie de relectura de la utopía de Tomás Moro, porque no tendría nada que ver con la realidad de la Constitución argentina. Lo único que podemos agregar es que deseemos profundamente y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que el Senado rechace esta barbaridad.